Bueno, vamos a hablar sobre la labor que desarrolla el Colegio de Biólogos, Michael, que hace un llamado a la población para reforzar las medidas de prevención a fin de evitar la propagación del virus del dengue. Y hay algunas regiones que se están incrementando considerablemente el tipo de personas que son infectadas por ese mosquito Aedes aegypti. El domingo estuvo aquí en los estudios de Radio Nacional el jefe de la Direza Callao, y en toda la provincia constitucional, bueno, es una región ahora, hay 2.000 casos, 700 en Ventanilla, y ahí está el riesgo. Señala que en toda la zona de Ventanilla, Pachacútec, Mi Perú, hay mucha posibilidad de incrementar esto, y se está trabajando sobre todo en la primera línea, pero en la prevención, que es fundamental. Así es, eso solamente acá en Lima capital, pero la situación en las regiones, hablamos de Piura. Ayer estuvo también uno de los miembros del Colegio Claro, Médico. dijo 10.000 son los casos y se siguen incrementando, por eso es necesario conversar sobre este tema con nuestra invitada. Ya tenemos en nuestra cabina a la bióloga y magíster María del Rosario Villa, decana del Colegio de Biólogos del Perú. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí en la cabina de Radio Nacional. Buenos días, ante todo. Muchas gracias por la apertura al Colegio de Biólogos del Perú. Es un honor para mí estar en representación de todos los biólogos a nivel nacional y conversando y dialogando acerca de estrategias que tenemos que implementar y reforzar como ciencias de la vida en nuestro querido país. ¿Sí? ¿Cómo actuar frente a esta propagación que tenemos del dengue en nuestro país? Decíamos, por ejemplo, en Piura 10.000 casos, en el Callao, cerquita a Lima, 2.000, y también sigue creciendo. Claro, inicialmente tendríamos que fortalecer la idea de que el dengue es una enfermedad endémica, ¿no? Hace más de 34 años en el Perú, ¿sí? Y lamentablemente ahora el incremento es de casi el 220% con respecto a la casuística detectada en el año anterior. ¿Sí? Entonces algo está sucediendo y tenemos que solucionarlo. A nivel del Colegio de Biólogos, en el tema de ciencia, es muy importante la presencia del profesional biólogo, tanto en el apoyo al diagnóstico, como también en un tema muy importante, que es el control vectorial. Ese es el tema fundamental para poder disminuir ¿Cómo esta hacemos presencia. ese control? Sí, nuestros biólogos especialistas, ¿no? Que como le estaba comentando, el biólogo tiene varios campos, entre ellos los mayores o los que tienen mayor prestancia, y en general sería el campo ambiental y el campo de salud. El campo de salud, exactamente. Entonces, también existe salud ambiental para nosotros. Somos especialistas, los profesionales biólogos se forman para poder detectar taxonómicamente a ciertos especímenes. En este caso, al Aedes aegypti, ¿no? Los profesionales biólogos son los capacitados mediante la formación científica en esta determinación de esta etapa, en las primeras etapas de desarrollo de este vector que es el mosquito Pero Aedes ¿cómo aegypti. podemos hacer, teniendo en cuenta que el especialista el día de ayer, por ejemplo, nos decía que las condiciones climatológicas, por ejemplo, se vuelven favorables para, digamos, el zancudo hembra que deposita los huevos, y el intenso calor avanza el proceso de reproducción? ¿Cómo hacemos para poder detener ese avance del... Precisamente, lo que tenemos que hacer inicialmente es contar con el profesional que pueda detectar los estadios iniciales. ¿Sí? Sabemos que todas las especies, por una razón biológica, tienden a ser resistentes al medio. Se adaptan al medio y esta especie tiene esa predisposición a adaptarse mucho al medio. Entonces puede estar presente en ambientes cálidos, ¿no? Como templados. ¿Qué está pasando? Lo que tenemos que hacer como profesionales es detener esa predisposición que tiene esta especie para seguir pululando en el medio ambiente. La primera, lo inicial es detectar, ¿no? Estos primeros estadios, y también allí la labor radical del biólogo en las investigaciones para poder frenar este crecimiento, este desarrollo en las primeras etapas, ¿no? Eso es lo que tendríamos que ir implementando y fortaleciendo en la estrategia determinada por MINSA para que esto se vaya menguando. ¿Y cómo bloqueamos ese proceso, ese desarrollo? Precisamente, hay métodos, obviamente con plaguicidas, que tienen que ser investigados. Lamentablemente no se tiene en el país los recursos. No sé si ustedes habrán escuchado el famoso falta recurso para tanto implementación en el sistema de salud, equipamiento y también un tema importantísimo, los profesionales.
no hay recursos aparentemente para la contratación de estos profesionales idóneos para que puedan ejercer la labor adecuada y puedan detener y menguar lo que ahora estamos viendo, que hay un avance increíble, es más del 221%. No hay plata para contratar más profesionales. Bueno, eso es lo que creo que todos no es algo que no conozcamos, es la razón que nos dan en todos los sistemas con referencia a que no existe el presupuesto. El presupuesto no preveía el tema del dengue, probablemente sí empleaba el tema del COVID, pero no el del dengue. Lo que aquí habría que hacer es una suerte de decreto suplementario. Pero permítame ir a un tema sobre la fumigación, doctora, porque lo que se habla mucho es aquí de los gobiernos regionales, las direzas concretamente están trabajando en cada región del país, en regiones, y lo que encuentran ellos es resistencia de la gente que a los especialistas ingresen a sus casas. Claro, por el tema de la seguridad sobre todo, ¿no? Doctora, pero ¿qué tan efectiva es una fumigación? ¿Acaba con este vector o es solo, digamos, un paliativo? Precisamente ese es el punto. Al no tener la suficiente capacidad de investigación para poder ver qué otros químicos son los adecuados para frenar este desarrollo, este seguimiento de la especie, precisamente sucede esto. Entonces no está surtiendo efecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí vienen la presencia del biólogo, ¿no? Que tiene que investigar ese ciclo biológico y cuáles son los agentes químicos que van a frenar ese crecimiento. Ahora contamos con el profesional, adecuado que, digamos, conozca de este tema de la Aedes aegypti, que creo que inclusive hay 4 tipos, ¿no? Sí, precisamente los biólogos especialistas en estos campos son los encargados de poder monitorizar y poder investigar cuán beneficioso es cada agente químico. Allí también radica la mejora en toda esta estrategia, ¿sí? ¿Cuánto costaría el servicio de un especialista de ese tipo? Bueno, creo que eso es algo que es público. Nosotros como profesionales a nivel nacional estamos en un promedio de 3.500, 4.000 soles. Que no es mucho. Exactamente. Claro. Sí, como especialistas, bajo algunas otras medidas que se exigen, podrían estar incrementándose el salario, pero ese es el promedio, pero lamentablemente no se contrata a muchos biólogos. Es más, nosotros como colegio profesional estamos incidiendo por transparencia pública, nos envían informes de qué es lo que ha pasado a transcurrir el tiempo, porque se ha visto menguada la participación del biólogo, no solamente en este campo, en campos de análisis biológicos. Nosotros por ley estamos formados, ¿no? Y eso lo establece la ley, en el análisis de muestras biológicas. Claro, ¿cierto? Allí es el punto radical, en creo este yo. caso, este presupuesto que usted nos menciona tendría que ser destinado precisamente a eso, a desarrollar investigación, que es lo que tanta falta nos hace hoy en día, y además dentro de las universidades lo que se pide es eso, que ese presupuesto llegue para desarrollar estos trabajos que pueden beneficiar a enfrentar este tipo de situaciones, como por ejemplo hoy día tenemos esta emergencia del dengue. Y les comento algo con respecto a información. Si bien es cierto, el biólogo puede ser, y definitivamente nos forman para investigar. Nosotros nacemos y nos dirigimos a áreas de ciencia base porque tenemos ese espíritu investigador. Es cierto, ese punto es claro y muy cierto, pero no quiere decir que solamente nos dediquemos a investigación. Por ejemplo, en asistencial tenemos a todos los biólogos, microbiólogos, parasitólogos, virólogos, epidemiólogos. Por ejemplo, yo soy especialista en proteómica oncológica, trabajo en inmunistoquímica, y esto de estar presente, esta situación de estar presente en lo asistencial nos hace a nosotros estimular la investigación. ¿Qué es lo que como colegio profesional de ciencia en el país queremos? Que esto se estimule, que no estén apartando al profesional biólogo, que es lo que se está vislumbrando desde hace unos años, ¿no? De todo el campo que nos corresponde por formación académica, ¿sí? Las capacitaciones de los estudiantes son básicas y esenciales. Y además, ¿no? El biólogo tiene mucha experiencia porque se capacita incluso en el extranjero. Y ese es otro punto. Conozco de cerca mucha gente que buscando siempre capacitación ha logrado becas, por ejemplo. Exacto, y ese es un tema que tenemos que, yo creo que es de interés nacional, y qué bien que nos hayamos podido reunir, y espero que no sea la última vez. Los colegas, los profesionales migran al extranjero. ¿Por qué? Porque el país no se da cuenta de lo necesario que es la ciencia aquí en el país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estimular como nación a que el profesional biólogo esté y trabaje para su país.
¿no? Todo el conocimiento, yo soy sanmarquina, del cual tengo un orgullo muy grande. También he viajado al extranjero, pero he decidido, como yo les digo a los chicos, a los jóvenes, y espero que me estén escuchando, hacer patria en mi país. Entonces es el momento que el biólogo se haga presente en todos los aspectos de salud, ambientales, producción, investigación y docencia. Doctora Villa, usted acaba de decir hace instantes que han solicitado por transparencia justamente Sí, información sobre estos zancudos, ¿verdad? Y el efecto que está teniendo. De el ingente de biólogos que tienen las instituciones a nivel nacional. Perfecto. ¿Sí? Para poder apoyar en las estrategias, porque la idea es, si vemos una contingencia, pues el Colegio de Biólogos está presto a apoyar. Ya hemos tenido algunas reuniones con el Ministerio de Salud y estamos prestos a que podamos brindar todo el apoyo científico, ¿no? Y técnico también de todas estas situaciones que, como ustedes ya vivimos todos, por ejemplo, el virus del COVID. ¿No? Esa fue la mayor demostración de la necesidad del biólogo molecular aquí en el país. ¿Sí? Claro, ahora es importante que se desarrolle todo este tipo de trabajos y teniendo en cuenta, Ricardo, que por ejemplo este zancudo va adaptándose, como bien dice la doctora, porque en Argentina ya se han presentado nuevos casos, por ejemplo, de dengue, y eso nos llama la atención. O sea, ¿cómo es que llega desde esta zona tropical hacia la Argentina? Porque tiene un clima mucho más frío, que no sería de repente el escenario que hoy en día tenemos en nuestro país. Bueno, todas las especies en la naturaleza nos adaptamos. El que no se adapta, se extingue. Y ese es un principio. Ahora bien, el mosquito se adapta. Ya lo tenemos en 24 de las 25 regiones, ¿sí? Moquegua es la única región que aún no se ha detectado, de repente porque todavía no se han hecho los estudios y ya está zonificando el ¿Y es posible desarrollar una vacuna para enfrentar el dengue? Sí, deben de estar haciéndose las investigaciones. De ahí también es un campo que los biólogos tienen una prestancia muy importante. Claro, ustedes tienen un representante en el Congreso, un parlamentario que es biólogo, que vino del extranjero, trabajó en la Universidad Cayetano Heredia y que hoy llega, y que hoy es parlamentario. Sí. Y estoy segura que debe de estar haciendo. ¿No han conversado con él? No, aún no, porque... El congresista Málaga me refiero, ¿no? Edward Málaga. También tenemos al congresista Bustamante. Que también es biólogo. Que también es biólogo. Tiene dos importantes biólogos. Sería importante que con ellos puedan tener un contacto para poder también de alguna manera fortalecer las estrategias. Efectivamente. Muchísimas gracias, doctora María del Rosario Villa, decana del Colegio de Biólogos del Perú. ¿Cuántos afiliados tienen ustedes? 17.600 por el momento. Y estamos en crecimiento. Muchos más jóvenes, gracias a Dios, están incurriendo en la ciencia. Claro, pero bien, lo que usted menciona, doctor, es que hoy en día se toma en cuenta al profesional biólogo en ese tipo de estrategias, ¿no? Es una exigencia a nivel nacional porque, como le digo, se ha visto una disminución, ¿no?, de la contratación de los profesionales biólogos. Entonces, es mi deber, con la participación de todos mis colegas y mi deber como país, que se vea la necesidad, que se visualice la necesidad del profesional biólogo en el país, de interés nacional, y esa es una de nuestras estrategias y de nuestros aportes para todo el país y el crecimiento en la ciencia. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Villa, muy amable. 17.600 biólogos que están dispuestos a sumarse, a colaborar en las diferentes estrategias que se impulsa de manera sanitaria, en materia química, sobre todo, y también molecular, para aportar en mejorar la calidad de vida de los peruanos. Tenemos capital humano, Ricardo. Efectivamente, y de muy buen nivel. Y de buen nivel. Lo que necesitamos es, lo que decía nuestra invitada, es eso, desarrollar estrategias para poderle dar todas las herramientas y se pueda desarrollar investigación hoy en día en nuestro país. Recordemos que en la época del COVID, por ejemplo, tuvimos acá un intento de poder encontrar una vacuna propia, ¿no?, una vacuna autóctona para hacerle frente al COVID-19. Ojalá que se tome en cuenta la opinión de todos los profesionales que tenemos hoy en día en nuestro país.